¿Ustedes les ha pasado en algún momento que, pues a mí me pasó y no creo que yo sea el único? Pueden haber muchos en todo el mundo que les pase lo que a mí me pasó. Entonces, resulta que cuando yo estaba niño, tenía aproximadamente unos 10 o 11 años, mi abuela, ella era una persona súper católica. Pues decía que era católica. Yo realmente no sé qué envuelve en la palabra católica, no sé, tengo que estudiar ese punto. Ella decía que era católica. Ahora, ¿por qué me nace decir que voy a estudiarlo? Porque es que ella decía que era católica, decía yo soy católica y me muero siendo católica. Y era tan, pero tan así, que cuando iban y le hablaban de la palabra de Dios y decían yo soy un cristiano evangélico, ella los maldecía. Lárguese de acá, e incluso hasta agua les echaba. Así era mi abuelita. Entonces yo no entiendo si la palabra católica encierra eso, o sea, ser una persona ruin, una persona así déspota, como lo fue mi abuelita. No sé si eso encierra ser la palabra católica. Cuando uno dice yo soy católico, ¿será que eso encierra? No sé, o sea, yo vuelvo y le repito, no conozco el sistema y voy a estudiarlo. Resulta que mi abuelita era súper grosera. Ella era la palabra y a todo el mundo, al compadre, a la comadre, al primo, al abuelo, a los hijos, los maldecía, les decían unas cosas feísimas. Mas sin embargo, cuando le preguntaban a ella y le decían, ven, vamos a hablarle de Dios, ella decía, no me hable de ese Dios suyo, que yo soy católica, y vayan, si les echaba agua y decía yo soy católica, y católica me muera, y se murió católica. Bueno, pues creo yo que se murió católica. Vuelvo y le repito, tengo que estudiar el punto de qué es un católico. Bueno, el punto es que cuando yo era niño, mi abuelita me llevaba a la iglesia católica. Y allá se reunían muchas abuelitas y muchas mujeres jóvenes también, que eran pues más las ancianas que las jóvenes, pero pues llegaban a ese sitio y también los caballeros. Pues resulta que cuando ella me llevaba, entonces el sacerdote se paraba al frente del púlpito y empezaba a leer las escrituras, la palabra de Dios. Y pues mi abuela, por un lado, ella se dormía, a pesar de que ella decía que era católica, pues no sé si no entendía al señor cura, no sé qué pasaba, pero se dormía. Y yo, que era un niño, que tenía toda la fuerza y toda la energía por delante, pues también me dormía. Hacía que a la hora que salíamos de la iglesia, no sabíamos qué habló el señor sacerdote, no lo sabíamos. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando lo llevan a misa, cuando lo llevan a una iglesia, usted se duerme. ¿Sí les ha pasado? Bueno, eso es lo que yo no quiero que pase a través de estas enseñanzas o esta lectura bíblica. No quiero que sea yo humanamente, o sea, pues yo pienso que cuando uno habla y las personas se duermen, es porque uno no está entregando ese positivismo o esa seguridad que uno debería de entregarle a las personas. Ahora me hago una pregunta, ¿será que cuando yo estoy hablando a través de este emisor algunas personas escuchándome se duermen? Si es así, entonces no es Dios el que está hablando a través de mí, sino soy yo. ¿Me entienden o no me entienden, mejor dicho? Porque cuando una persona se para en un púlpito, habla de la palabra de Dios y usted no le entiende nada, usted suele sentir ese arrullo. Siente que se quiere dormir o se duerme. Pero cuando a usted le hablan a través de un púlpito y usted entiende lo que le están diciendo, usted no se duerme. ¿Por qué? Porque a usted se le abren los ojos de una y el entendimiento dice, yo quiero saber más. ¿Sí me entendieron? No quiero que me pase eso, no quiero que se me duerman, de tal manera que vamos a hacer una oración, corta así. Vamos a hacer una oración para que no sea este servidor suyo, sino que sea Dios, para que Dios no los haga dormir a ustedes, sino que les haga entender lo que quiere decir ese versículo bíblico. ¿Les parece? Listo, entonces levanten sus manos si ustedes quieren al cielo, cierren sus ojos, hagan la oración como ustedes quieran, pero es más efectiva si usted lo hace con sus ojos cerraditos. ¿Listo? Recuerde que Dios está en todas partes. Digámosle, Señor Jehová, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, me presento delante de ti y te presento también a toda esta audiencia de Fantasía Estéreo. Escucha nuestras palabras, Señor.
Por favor, queremos que nos hables a través de Fantasía Estéreo. Queremos que nos des de tu palabra, pero queremos entenderla. No queremos simplemente escuchar una voz. Queremos que entendamos, queremos que tú hagas algo muy poderoso, que tu Espíritu Santo nos enseñe. Ilumina nuestras vidas. Que cada palabra que salga de la boca de este servidor tuyo sea ungida por tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor. Queremos entenderte, queremos saber realmente esos misterios que hace mucho los hemos estado buscando, pero que no los hemos podido conseguir. Quizás hemos ido a una iglesia, a otra, y no hemos podido entender lo que el pastor o lo que el sacerdote nos dice a través de la palabra de Dios, a través de tu palabra. Queremos entenderla hoy, que no sea una palabra vana, que si leemos la Biblia, la leamos y que tú nos enseñes qué significa cada una de esas palabras, Señor. Lo creemos y confesamos, Padre, que así será. Amén. Fantasía Estéreo. Dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 9 versículo 27 en adelante. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Y estos ciegos daban voces y decían: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Versículo 28 dice: Y llegaron a la casa y vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto por ustedes? Ellos dijeron: Sí, Señor, nosotros creemos. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe, o sea, se ha hecho. Versículo 30 dice: Y los ojos de ellos fueron abiertos inmediatamente, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Nosotros, si vemos aquí la parte última del versículo, parece ser que a Jesús no le interesaba la fama, ¿verdad que sí? Porque mira lo que dice. Esto está en el versículo 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente. O sea, Jesús les dijo a estos ciegos que ya habían sido sanos, les dijo: háganme un grande favor. Por favor. No le digan a nadie. No le digan a nadie lo que acabó de acontecer. Mirad que nadie lo sepa, por favor. Pero saliendo ellos, no le obedecieron a Jesús, sino que divulgaron la fama por toda aquella tierra. Imagínese esto, solamente imagíneselo usted, que de repente usted fuese uno de esos dos ciegos que estaban ahí, ¿cierto? Que usted estaba padeciendo esa enfermedad o la ceguera, bueno, un ejemplo, y que usted sepa que va pasando por ahí nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y usted llega y le dice: Señor Jesús, hey Jesús, Señor, Maestro, por favor, sáneme. Claro, porque usted hacía muchos años no podía ver, o incluso nació ciego, ¿cierto? Señor, por favor, sáneme. Y de repente el Señor se para al frente de usted y le dice: ¿Tú crees que yo puedo sanarte? Usted se imagina, humanamente, usted se imagina el choque de pensamientos que va a tener ahí. Porque una cosa es creer y otra cosa es: ¿será que sí o será que no? Porque es que hay una duda. Hay una duda muy grande, imagínese. O sea, una persona que quiere ser sano de una ceguera, me imagino que nunca se ha rendido, ¿cierto? Porque es que quieren que alguien los sane. Digamos que en el principio ellos van a decir: sí, claro, yo quiero que me sanen, yo quiero ver. Pero de repente
Va donde un médico, va donde otro médico, va de donde otro médico, de aquí para allá, de allá para acá, de allá para acá. Que finalmente esa persona dice, ya no hay nada que hacer. Porque fuimos donde el médico tal, fuimos donde el otro médico, fuimos donde el otro y nadie pudo hacer nada. O sea, se resigna, esa persona se resigna y dice, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya fue a muchos lugares. Posiblemente estas personas que estaban ciegas, que encontraron a nuestro Señor Jesucristo, estaban pasando la misma situación, ¿cierto? Posiblemente ellos estaban ciegos desde hace mucho tiempo y habían pasado de una mano a otra y no los habían podido sanar. Pero cuando escucharon que había un hombre que hacía milagros increíbles, ellos pudieron creer como que pudieron no creer también, como que pudieron decir, no, eso mismo me dijeron del médico tal. Y yo fui donde el médico tal y no pasó nada. Y volvieron otra vez y me dijeron lo mismo de otro médico tal y yo fui donde ese otro médico y tampoco pasó nada. Puede estar pasando lo mismo, o sea, me pueden decir que Jesús es un milagroso y que hizo milagros aquí, que hizo milagros allá. Lo mismo me dijeron de las demás personas también. No pasó nada. O sea que hay un choque, ¿sí me entienden? Hay un choque, o sea, después de tantas situaciones que uno pasa, uno ya llega a resignarse y llega al punto en que uno dice, no, ya no hay nada que hacer. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Usted de pronto está padeciendo una enfermedad grave, súper difícil, dolorosa. ¿Les ha pasado que a usted llega un vecino y le dice, uy, yo tengo un médico que curó a fulano de tal, curó a sultano y ese médico es buenísimo? Y usted, pues, como tenía ganas de ser sano, usted le creyó a él, ¿cierto? O sea, en ese momento activó su fe. Porque eso se llama activación de fe. Activó su fe y dice, ¿en serio? ¡Wow! Entonces vámonos para allá. No, pero es que lo que pasa es que el man es como cariñosito. Él cobra bien alto, ¿viste? No importa. Si usted dice que es bueno, hágale, vamos. Yo vendo mi moto, yo vendo mi casa, yo vendo lo que tenga que vender, pero vamos para que ese señor me sane. Y de repente usted fue a ese sitio y pagó un dineral, una cantidad de dinero. Y de repente usted estaba pues con esa fe y con ese positivismo de que iba a ser sano, pero gastó su dinero y volvió a su casa y no fue sano. ¿Les ha pasado? Que después llegó otro vecino, otro amigo y le dijo, yo tengo uno que ese man sí es poderoso. Y usted fue y invirtió otro dinero y tampoco lo sanó. ¿Les ha pasado? No sé a cuántos médicos usted ha ido. Pero de repente les ha pasado que después de que pasó de una mano a otra, usted llegó a pensar y llegó a decir, no, ninguno puede. Lo que me están haciendo es quitándome el dinero. Y usted se azara y le coge un fastidio. Y en ese momento usted dice, no, ya no. De repente llega otra persona un día y le cuenta de un médico buenísimo y usted ya le dice, no. Le dicen, no, que va, eso es puro cuento, esos son charlatanes, esos son mentirosos, yo ya estoy hasta la corona, ya he perdido dinero, he invertido aquí, he invertido allá y nada me han hecho. No me venga con ese cuento, ya no creo. ¿Sí les ha pasado esa situación a ustedes? Imagínense a estos ciegos. Estos ciegos estaban parados en un lugar y Jesús venía desde una trayectoria ya bastante avanzada. ¿Recuerdan que el primer milagro que él hizo fue convertir el agua en vino? Y luego ya empezó a levantar un paralítico, luego le dio la vista a un ciego, luego sanó al siervo de un centurión, etcétera, etcétera, etcétera. Ya estamos en el octavo, número 8. Estamos en el octavo milagro de nuestro Señor Jesucristo. Él venía pasando por aquí, venía pasando por allá. ¿Recuerdan que él, después de hacer unos milagros, se metió al mar en una barca y que de repente empezó a llover fuerte y las olas y empezaban a mover el barco y las aguas empezaron a llenarse en el barco que él estaba, que los discípulos se sintieron aterrados porque ya se iban a hundir y le dijeron, maestro, por favor, sálvanos? Bueno, después de que él pasó de esa situación, ya pasó al otro lado del mar, llegó a otra zona, empezó a caminar y empezó a hacer muchos milagros y desde ahí venimos nosotros con nuestro Señor Jesucristo y llegó al punto en que estamos acá, mire. Él iba caminando y encontró a dos ciegos,
Sí, son dos. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos. Sí, señor, son dos ciegos. Versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, Señor Jesús, Hijo de David. Los malos se vuelvan buenos. Ustedes se preguntarán, o sea, ¿él es hijo de Jehová o es hijo de David? Porque ese es otro punto importante que lo pasamos por alto y tenemos que explicarlo para que ustedes lo puedan entender, ¿cierto? ¿Por qué estos dos ciegos le gritaban a él, ten compasión de nosotros, hijo de David? ¿Ese es hijo de David o es hijo de Jehová, el creador de los cielos? ¿Al fin qué? ¿Sí o no? Es una pregunta que podrían ustedes hacerse, porque eso es importante, que ustedes lean la palabra de Dios y que cualquier verso que ustedes digan, bueno, y aquí no lo entiendo, o sea, ¿él es hijo de Dios o es hijo de David? ¿O es hijo de José? A ver, ¿al fin qué? Porque él era el papá terrenal de Jesús, se llamaba José, ¿cierto? José y María, ¿verdad que sí? Eres los padres terrenales. Pero entonces, ¿por qué estos dos ciegos le están diciendo, ten compasión de mí, hijo de David? ¿Quién es David? Estos son los puntos importantes y los detalles que ustedes tienen que hacerse cuando ustedes leen la palabra de Dios, para entenderla. Bueno, les voy a explicar. David, ¿quién es David? Recuerden que David era un rey, o sea, el segundo rey de Israel, el segundo, porque el primero se llamaba Saúl. Saúl se portó mal con Jehová, con nuestro Padre Celestial, entonces ese cargo de rey que lo tenía Saúl fue tomado por David, que era un muchachito, era un peladito él, que cuando lo ungieron decían, no, pero este Fideo, porque era un muchachito todo delgadito, todo fierito. Y pues aquí, no, hablándolo como nosotros humanamente le decimos, no, usted parece un fideo delgadito, parece un palillo, ¿cierto? Así mismo era David, era un peladito. Y lo ungieron como el rey de Israel, como el rey. Y siendo él tan pequeñito y tan delgadito y tan fierito, tenía una fe tan pero tan poderosa que cuando se le enfrentó al gigante Goliat, que era un hombre enorme, que nadie se le quería enfrentar, ni los hombres más robustos y más amusculados decían, no, wow, qué miedo, ese señor es muy grande, muy gigante. Es más, ese señor Goliat había asesinado a muchas personas. Y David, siendo un hombre pequeñito, un muchachito ahí todo debilucho, tenía una fe tan poderosa que él dijo, a mí no me importa si él es grande como una roca o como una montaña, yo estoy con Dios, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esas eran las palabras del señor David cuando era un peladito. Y resulta que David pudo con un gigante, acabó con ese gigante que le estaba haciendo daño a su pueblo. Nadie más pudo con él, vuelvo y le repito, ni los más robustos y más grandes. Y él, que era un palillo ahí pequeñito, él sí pudo. Pero vuelvo y les explico, David no estaba en ese momento luchando con el gigante Goliat. ¿Saben quién estaba luchando con el gigante Goliat? El mismo Dios. Dios estaba luchando contra el gigante Goliat. Porque él, David, decía, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? En este momento, vuelvo y les repito, hicimos una oración para que no fuese ese servidor suyo, Carlos Andrés, quien está hablando a través del micrófono, sino el mismo Dios enseñándoles a ustedes. Eso mismo estaba pasando con David y Goliat. Por eso fue que pudo, o sea, por eso fue que acabaron con el gigante Goliat, porque no era David. David entregó su alma, su espíritu y le dijo, Padre, aquí estoy yo, úsame. Y el poder de Dios entonces entró en ese cuerpito tan pequeñito de David y acabó con el gigante. Bueno, pero este no es el punto, porque nos estamos saliendo de la enseñanza, ¿cierto? Sino que yo quiero mostrarles quién es David. Porque los dos ciegos le decían hijo de David al hijo de Dios, al hijo de Jehová, que es Jesús. ¿Por qué le decían hijo de David? ¿Qué tiene que ver David con José, que es el papá terrenal, o con Jehová, que es el Padre celestial? O sea, Jehová es el Padre del cielo y José el Padre aquí en la tierra, ¿de quién? De Jesús. Señor Jehová. ¿Qué tiene que ver David? Bueno, pues David es el segundo rey, y de la descendencia de David muchos siglos después, entonces viene José.
Como quien dice, viene el tatarabuelo, el abuelo, el tío, el etcétera, 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 etcétera. O sea, la descendencia. David fue un hombre muchos siglos atrás, pero él es el familiar de José. Y José es el papá terrenal de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, estos siervos le decían hijo de David porque es que David fue el rey. Fue un rey que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. O sea, marcó, o sea, era un hombre súper famoso. Que desde ahí, desde esa descendencia del rey David, ya venía entonces la descendencia de José y por lo tanto viene siendo el hijo terrenal de José y viene siendo como el tatara y nos convertimos en una metralleta porque fueron muchos siglos más tatarabuelo, ¿listo? Tatarabuelo. Pero los cieguitos le decían hijo de David con respeto al rey David, ¿listo? Para que lo entiendan, no es que sea el hijo de David, él es hijo de Dios, de Jehová espiritual y hijo terrenal es José. ¿Listo? Para que tengan claro eso. Ahora, resulta que estos dos ciegos se le presentaron cuando él iba caminando con sus discípulos y le gritaron y le dijeron: ¡Hey, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, sánanos! Ilumina nuestras vidas. Y entonces Jesús los escuchó. Y Jesús les dijo: ¿creéis que yo puedo hacer eso? ¿Sí creéis que yo puedo hacer eso? Ahora, ¿por qué Jesús les pregunta esto a los ciegos? ¿Recuerdan que ayer les estuve hablando de la fe? ¿Que sin la fe usted no puede ser sano? Es bíblico. Oiga, estamos hablando de un ser muy poderoso, estamos hablando del Hijo de Dios, no es cualquier hombre en la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, por lo tanto, porque como es un Hijo de Dios, Él también viene siendo un Dios. Estamos hablando de un Dios entonces, escuchen bien, con D pequeña, pero es un Dios. Y si nos devolvemos muchos siglos atrás, nos podemos dar cuenta que Él no es cualquier Dios. O sea, Jesús es el creador de este planeta Tierra y por lo tanto de nosotros también. Porque la Biblia dice que por medio de Él, escuche bien, por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas aquí en el universo que conocemos y el que no conocemos nosotros. Por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas para Él. Dice la palabra de Dios, por medio de Él y para Él. Por lo tanto, en los cielos se inclinan los ángeles, los querubines y serafinas se inclinan delante de Jesús y por lo tanto en la tierra también se inclinan delante de Él. ¿De quién? De Jesús. O sea que Él no es cualquier Dios. Él es el Hijo de Dios, el primogénito de toda la creación. Lo primero que creó Jehová es Él, no es cualquier Dios. Ahora, si nos ponemos a pensar en esto, nosotros llegaríamos a decir, pues si Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera, ¿cierto? Él podría hacer cualquier cosa, de tal manera que simplemente, como decimos nosotros, solamente con mover un dedito, Él lo hace, ¿cierto? Porque Él es Dios. Podríamos decir eso nosotros porque no tenemos el conocimiento, pero mire lo que dice acá. Jesús les dijo, ¿creéis que yo puedo hacer esto? Oiga, les está preguntando que si creen que Él puede hacer esto. De tal manera que nosotros, o sea, si nosotros no creemos en Él, Él no puede hacer nada por nosotros. En otras palabras, nosotros tenemos un libre albedrío, para que lo entiendan. Cuando nosotros fuimos creados, o sea, cuando Adán y Eva fueron creados, también se les dio un libre albedrío. ¿Qué es ese libre albedrío? Que nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestras vidas. Nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestras vidas dentro de la rueda de la creación. ¿Qué quiere decir esto?
que si nosotros creemos, las cosas o los milagros suceden. Pero si nosotros no creemos, los milagros no suceden. ¿Por qué? Porque nadie obliga a nadie a que sucedan las cosas. Como quien dice, Dios no te va a obligar a ti a sanarte, Dios no va a obligar a otra persona a que sucedan las cosas. Eso no es así. ¿Por qué? Porque tenemos un libre albedrío. De tal manera que si los ciegos, escuche bien, si estos dos ciegos le hubieran dicho a Jesús, pues la verdad es como que lo dudo, porque es que a mí me han pasado muchas cosas ya. Yo he ido donde un médico, he ido donde otro, he ido donde otro, he ido donde otro, y nadie me ha sanado y todos me han dicho que son lo máximo y que son súper poderosos. Entonces como que estoy como que sí, como que no. Entonces, si están así en esa posición, entonces no puedo sanarlos. ¿Por qué no puedo sanar? Es que usted no es el Hijo de Dios. Sí, claro, yo soy el Hijo de Dios y tengo mucho poder. Porque yo puedo crear de una bola de barro, puedo crear una ave y en este momento le puedo dar vida. Y él sale volando. Y le puedo dar un libre albedrío también. Pero si usted no cree que yo puedo hacer eso, yo no lo voy a hacer. Por eso les pregunto a ustedes dos, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto por ustedes? Pues, ¿será que sí? Bueno, muchachos, mire, ustedes están con la duda, pues no hay nada ahí, no hay nada. Pero ellos, ¿qué le respondieron? Ellos no le respondieron con duda. Ellos le dijeron, sí, Señor, nosotros creemos que tú puedes hacerlo. O sea, ellos tenían la plena seguridad de que él sí podía hacer eso. Y por eso ellos inmediatamente recibieron la sanidad y ellos empezaron a ver después de ser ciegos. Ustedes se preguntarán, ¿eso es posible entonces? O sea, ¿Dios no hace los milagros así por así? No, Dios no hace los milagros así por así. Usted tiene que creer, tiene que poner de su parte. Si usted no pone de su parte, no hay nada, señor. Señora que me está escuchando en este momento. Y como testigo de esto, yo quiero que me acompañen al libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 58. Capítulo 13, versículo 58. Aquí les voy a demostrar a ustedes de que Dios no hace milagros si usted no cree. Dice en el capítulo 13, versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Leámoslo desde el versículo 55 para que tengamos un poquito más de entendimiento. O el 53, ¿listo? Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, Jesús se fue de allí. Y viniendo a su tierra, miren lo que está pasando, él viniendo a su tierra, donde él nació, donde Jesús nació. Y viniendo a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero José? ¿No se llama su mamá María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra si no es en su propia tierra, en su casa, en su propia casa. No hay profeta. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Miren, ¿se dan cuenta ustedes, amigos y amigas oyentes? Él estaba en su tierra, en su casa, en su propia tierra estaba él. Él estaba en su propia tierra, en su propio pueblo, en su propio lugar donde él nació. Y él enseñaba en las sinagogas y la gente ya lo conocía. Mire lo que dice la palabra de Dios, que en ese lugar la gente, como ya lo conocía a su papá terrenal, conocía a su mamá terrenal. Dice la palabra de Dios que él estaba ahí con sus hermanos y menciona a los hermanos de él, porque Jesús tuvo más hermanos. Y también menciona el versículo bíblico que también estaban ahí sus hermanas. Dice, mire, el versículo 56 dice, ¿no están todas sus hermanas también aquí con nosotros? Y mencionan, está aquí el hermano de él, Jacobo,
Está aquí con él José, Simón, Judas. Está también su papá, su mamá y están también sus hermanas con nosotros. Él nació acá con nosotros, lo conocemos. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De dónde él hace estos milagros? O sea, nosotros lo conocemos a él desde niño. Él es el hijo del carpintero. Él es una persona como cualquiera, como nosotros. ¿De dónde saca todas estas cosas él? Eso es lo que las personas de esta tierra decían. Por eso Jesús dice que no hay profeta en su propia tierra. Y eso parece que es verdad, porque si la Biblia lo dice, es así, ¿cierto? Bueno, pues resulta que, voy a colocar acá una semejanza como para que ustedes se den cuenta de que esto sí es real. En el departamento del Cauca hay un pueblo llamado San Lorenzo, que es donde este servidor suyo nació. Pues resulta que en algún tiempo Dios empezó a hacer milagros a través de este servidor suyo que está hablando a través de los micrófonos. Dios empezó a usarme como un medio para poder sanar a algunas personas que estaban padeciendo enfermedades. Pues resulta que ahí en ese lugar, escuche bien, en ese lugar donde yo nací, habían personas que padecían enfermedades graves. Pero ellas no creían que Dios estaba usando a este servidor suyo. Pero más sin embargo, personas como en el Tambo Cauca, que hubieron milagros sobrenaturales grandísimos, fuertes, esas personas no me conocían a mí. Y esas personas creían bastante en que Dios sí usaba a este servidor suyo. Ahora, ¿por qué razón suceden estas cosas? Es muy sencillo. Ahora les voy a decir por qué. Resulta que en el pueblo llamado San Lorenzo Cauca, donde yo nací, cuando yo estaba niño, hacía unas resorteras. Y también mi papá manejaba algunas tipos de armas como llamadas las escopetas o pistolas, carabinas, etc. Pues resulta que las personas de ahí de San Lorenzo Cauca, de la zona donde yo vivía, que era una vereda llamada San Antonio, ellos me miraban a mí todos los días, me miraban pasar por ahí con un morralito, con un bolsito lleno de piedras y una resortera. Y ellos miraban que yo iba para las montañas y empezaba a matar a los pajaritos. Empezaba a matar las ardillas, los conejos, todo lo que encontraba por allá en la montaña yo lo mataba con la resortera. Ellos miraban que yo de vez en cuando también me cargaba una escopeta en el hombro y que de vez en cuando yo sonaba un tiro de la escopeta por allá y mataba las chihuacas, las torcasas, etc. Las ardillas con las escopetas. Cuando no era con una escopeta, era con una resortera, ¿cierto? Ellos miraban que cuando yo estaba niño peleaba con otros niños y de vez en cuando salían palabras oeces de mi boca, que no eran muchas porque yo siempre me cuidé mucho de ese tema también, pero mi familia, comenzando con mi abuela, con mi papá, ellos eran súper groseros. Ellos conocían a mi papá y a mi mamá. Mi papá era un súper fornicario porque él mantenía con una mujer y con otra mujer para allá y para acá. Y lo mismo me enseñó a mí, y cuando yo estaba muchachito en la pubertad empezaba a tener una noviecita aquí, otra noviecita acá, etcétera, etcétera. O sea, todos ellos me conocían que yo era un niño o un joven pícaro, como dicen por ahí, ¿cierto? Los de mi zona. Entonces, cuando Dios empezó a usarme a mí en ese estado de hacer milagros a las personas que estaban padeciendo enfermedades, Él hacía sus milagros a través de mis manos. Pues las personas que estaban en esa zona no creían que Dios iba a usar a una persona como yo, porque ellos sabían que yo era malvado. Lo que ellos no se enteraban es que uno pasa de ser un viejo hombre, o sea, una persona mala, a una persona buena de repente, cuando Dios toca el corazón del ser humano, ¿cierto? Entonces, ahí en ese sitio, en esa zona, era muy difícil que Dios obrara a través de mí. Yo intentaba por un lado y por otro, y oraba con fuerza y con esmero para que las personas sanaran, pero no funcionaba. Ahí yo me di cuenta que no hay profeta en su propia tierra, y es porque lo conocen muy bien a uno, ¿sí me entienden? Ahora, ¿por qué en el Tambo Cauca sí habló un mudo? ¿Por qué en el Tambo Cauca hubieron milagros impresionantes? Porque en el Tambo Cauca no me conocían a mí desde niño y no sabían de dónde yo venía. Lo mismo pasaba con nuestro Señor Jesucristo. Al Hijo de Dios lo conocían como el Hijo del Carpintero.
Lo conocían que él jugaba por aquí, jugaba por allá, conocían a los hermanos que hacían fechorías por allá, hacían fechorías por acá. Entonces, cuando él empezó a hacer sus milagros en esta zona, eran muy poquitos los que creían en él y ponían fe en él, que él sí podía hacer los milagros y que él sí podía ser posiblemente el Hijo de Dios. Por esa razón es que dice la palabra de Dios, y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Porque estaba en su tierra. Eso pasa, señores. Y él era el Hijo de Dios, entonces ¿por qué no sucedían los milagros? Es la pregunta y la respuesta es muy sencilla. Los milagros suceden de parte y parte, escuche bien. El orador, la persona que está siendo usada por Dios, tiene que tener plenamente seguridad de que Dios está usándolo y que el milagro viene de parte de Dios y que se va a generar en ese momento. Pero de parte de la persona que está padeciendo la enfermedad también tiene que haber fe. La persona tiene que decir, sí, yo creo plenamente y confío en que Dios me va a sanar a través de usted. Si esa persona no cree, el milagro no sucede. ¿Escuchan? Para que tengan en cuenta eso. Los milagros vienen de parte y parte. Dios quiere sanarte, pero si tú